Oh rey, cuyos poderes fueron altos y del más egregio rango, tú que adornaste mi cuello con el collar de tus favores, grandes como perlas y engarzados como perlas en el hilo, adorna ahora mi mano con un halcón. Hónrame con uno de limpias alas, cuyo plumaje se haya combado en el viento del norte. Con qué orgullo saldré con él al alba, jugando mi mano al viento para tomarlo libre con lo encadenado. La jornada ha sido dura, una de las más difíciles que recuerda. Su velocidad, fuerza e incluso su probada maestría se ha tenido que poner en juego frente a la experiencia y corpulencia del gran azulón. De ese soberbio ánade curtido en las muchas batallas ganadas a los pájaros del aire. Ahora, vencido ya por la oscuridad, el viejo maestro duerme. Liberemos por un rato nuestra imaginación. Penetremos en su sueño y permitamos que sea él mismo quien nos haga el relato de los momentos más importantes de su vida. Todo comenzó hace ya algunas mudas. Eran mis primeros días en el jardín y aún no me había acostumbrado. La perra, el halconero, aquel posadero al que llamaban banco, nada me inspiraba la más mínima confianza. Y encima tenía hambre. Hambre, sí. Esa molesta sensación que a todos nos convierte en osados y que a mí, poco a poco, me hizo vencer el profundo temor que aquellos ojos me infundían. Así que cuando el halconero se acercó hasta mí, se agachó y me tendió su guante repleto de roja carne, me armé de valor y decidí aceptar el reto. Subí a su puño y comí lo poco que pude, pues enseguida me volvió a dejar en el banco. Creí que el esperado banquete había terminado, pero no fue así. Volvió a mostrarme la comida un poco más lejos, y yo, claro, me lancé a por ella. Recuerdo que en aquel momento el halconero tomó mis pihuelas entre sus dedos, apoyó un pie sobre el banco y llamó a la perra a nuestro lado. Yo continué comiendo, y fue entonces cuando, entre bocado y bocado, empecé a comprender que entre nosotros estaban haciendo una extraña e íntima relación. De todas formas, y aunque me agradó la delicadeza con la que el halconero trató mi joven cola al dejarme otra vez en el banco, no pude evitar el sentir un profundo descanso cuando vi que se alejaban. No alcanzaba todavía a imaginar lo movidos que iban a ser los días siguientes. Una vez que vieres que tiene ya hambre verdadera, apártate de él y prueba si querrá subir a la mano, a la lúa, con toda la lonja suelta.
Y cuando subiere a la mano, dale buena vianda y hazle todo placer. Un buen día, después de ponerme en la cabeza eso que ellos llaman caperuza, noté algo extraño. No sé si fue el viento en mis plumas o el canto de los pajarillos, diferente al habitual. Pero lo cierto es que presentía que no estábamos en el jardín. Además sabía que el halconero y yo no estábamos solos. Era un día especial. Cuando por fin me quitaron la caperuza, pude ver lo que ocurría. Estábamos en el campo, y mi comida estaba atada a lo que después he sabido que se llama señuelo. Volé hasta ella y comprobé que la lonja había desaparecido. En su lugar había ahora un largo cordel, el fiador. La verdad es que no le di la más mínima importancia. Repetimos la escena otros días, pero cada vez a mayor distancia. Creo que ya entonces en mi mente se grabó la idea de que el señuelo es sinónimo de comida. Aún ahora, después de tanto tiempo, voy a él cada vez que el halconero me lo muestra. Por aquellos tiempos, la caperuza era para mí ya habitual. Aunque con eso no quiero decir que fuera algo agradable. Creo que cualquiera estará de acuerdo conmigo en que eso de que te lleven de un sitio para otro sin ver nada puede resultar molesto. He de reconocer, sin embargo, que con ella puesta me encuentro bastante más tranquilo. Con el paso del tiempo he llegado incluso a pensar que es precisamente eso lo que pretende el halconero. Cuando uno no puede ver, agudiza todos los demás sentidos. Y en mi caso el oído funciona a la perfección. Gracias a él puedo imaginar lo que ocurre cuando estoy encaperuzado. El abrir y cerrar de las puertas me indicó que habíamos vuelto a salir al campo.
Ese día, uno de los halconeros me colocó algo extraño en la pata. Pero lo que más llamó mi atención fue que me hiciera cosquillas. La primera vez que alguien me las hacía. Y digo la primera porque no fue la única. Desde aquella mañana, cada vez que he salido a volar, ha sucedido lo mismo. Creo que debe tener relación con ese artilugio con el que he visto al halconero venir a buscarme cuando me he despistado persiguiendo alguna ralea. Por fin, y tras una espera que se me hizo eterna, me quitaron la caperuza. Ya no había lonja ni fiador. Así que volé. Mis alas no estaban todavía fuertes y no fui capaz de levantarme ni 3 metros del suelo antes de que el halconero me llamase al señuelo. Y cuando el halcón se posare en el señuelo, ve a él muy quedo, hablándole mansamente. Y dale toda la mejor vianda que tuvieres. Luego que hubiere comido, sácalo con un roedero y déjale limpiar el pico y que se sacuda. Y entonces, ponle su capirote y tráelo muy sosegado en la mano. El tiempo fue pasando de entrenamiento en entrenamiento, hasta que llegó el momento de demostrar que era ya capaz de cazar alguna presa. Fui capaz, sí, pero me di cuenta de que era mucho más difícil de lo que nunca hubiera imaginado. Aquello era completamente diferente al señuelo. ¿Cómo volaba aquella paloma? Además, sabía aprovechar perfectamente las encinas como refugio. Sin embargo, ella no contaba con mi codicia. Yo no me podía permitir el fallo. Y no fallé. Había capturado mi primera presa. A aquel primer escape le sucedieron otros muchos, y en cada uno de ellos yo notaba cómo crecía la potencia de mi vuelo.
Algo no iba bien. Me costaba demasiado trabajo cazar, así que empecé a buscar nuevas formas. Porque toda la perfección y bondad del halcón consiste en que tire, vuele y remonte, y en esto ha de trabajar cuanto pudiere el cazador y poner toda su industria y saber. Al fin me di cuenta. Tenía que ponerme más alto. Lo probé con aquella perdiz y funcionó. Fue mucho más fácil. Siempre que pudiera debía atacar desde arriba. Y cuando maestras fueren de lechar, vayan buscar con ellas las casas bravas. Tras muchos escapes de palomas y perdices, había aprendido a cazar. Aquello era fácil, y yo era todo un experto. Bueno, al menos eso era lo que mi juvenil arrogancia me hacía pensar. Pronto tuve la oportunidad de comprobar lo equivocado que estaba, la enorme diferencia que había entre una presa de escape y otra de las de verdad, de las del campo. Sí, de esas que cuando me ven en el cielo casi prefieren que las coja la perra antes de echarse a volar. Aprendí que no es suficiente estar alto ni lanzarse a toda velocidad. También hay que saber trabar a la primera, porque si no la persecución puede resultar agotadora. Caza tras caza, muda tras muda, fui cambiando. Me fui haciendo adulto. Mi plumaje tomó el elegante color pizarra que todavía tiene. Y en mis ojos se podía ver ya la seguridad y la confianza en uno mismo. Y luego, a poco espacio de tiempo, tórnalo al sol, porque se enjugue y piense de sí, y déjalo bien pensar de sí a toda su voluntad antes que le hagas volar. Decimos que cuando salieren de caza y vieren nieve delante, o detrás, o de siniestro, muestra que fallaran caza, más que será poca. Ya sé que la nieve le da al paisaje un atractivo especial, una luminosidad y una belleza que no tiene en otras circunstancias. Sin embargo, nunca me ha gustado demasiado cazar en esas condiciones. El reflejo del sol me molesta al mirar desde lo alto, y además resulta bastante incómodo posarse con la presa sobre la nieve.
De todas formas, a veces hay que hacer cosas que a uno no le apetecen. Y más cuando se trata de llenar el estómago. Son aves que campean mucho y que se crían en todas partes, en montes y en tierra rasa. Son, en el andar, ligerísimas, duermen en la tierra y por la mayor parte amigas de estar en lo más alto. Ya con la perdiz entre mis garras, no acababa de decidir a dónde me iba a posar. Y como pasa casi siempre en estos casos, terminas por hacer lo que no quieres. Yo acabé en la fría nieve, que como ya he dicho antes es bastante incómoda. Mis plumas, sobre todo las de la cola, se mojan y esa sensación me disgusta. Menos mal que pronto vinieron los halconeros y me levantaron de allí. Pero dejemos ya la nieve y bajemos al llano, que allí es donde más a gusto me encuentro. El paisaje suave y sin barreras me permite controlarlo todo desde lo alto, y así mis posibilidades de hacer presas son mayores. No es que me acobarde ante las dificultades, cualquiera que me conozca sabe que no. Pero como todos intento conseguir el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. En lo llano, el fuerte batido de mis alas y mi perfecto conocimiento de las térmicas me facilitan el ponerme rápidamente en mi altura. Desde allí, observo las continuas idas y venidas de la perra, quizá mi mejor colaboradora, y en cuanto ella levanta la presa, yo ya estoy en disposición de atacar.
A veces, aun estando en mi altura, algunas presas pueden jugármela. Conocen perfectamente las heridas del terreno en el que viven, y si no fuera por la rápida ayuda de la perra y el halconero, seguramente las perdería. Por desgracia para ellas, no todas tienen tiempo de ponerse a salvo. Alguna vez incluso, el ardor de la caza me ha llevado a entrar tras ellas en sus refugios. He de reconocer, sin embargo, que lo que hice ese día fue algo muy peligroso. Desde arriba he podido contemplar situaciones realmente divertidas. Bueno, al menos para mí, pues supongo que para las presas no lo serían tanto. Recuerdo perfectamente la de una perdiz que, no queriendo levantar el vuelo por el miedo que le producía verme en el cielo, estuvo un buen rato intentando burlar a la perra alrededor de una mata. Yo, mientras tanto, esperaba. Y aunque cuando por fin salió, lo hizo atravesada, pude capturarla. Mientras desplumaba el pecho de aquella perdiz y esperaba la llegada del halconero, una duda vino a ocupar mi mente. ¿Sería capaz de enfrentarme a presas mayores? La cortesía que el halconero me ofreció al levantarme hizo que olvidase aquella idea. Pero solo de momento. Paran los perros esta ave como la perdiz, hallándolos en grandes juncares. Son aves de corto vuelo. Llegó la hora de disipar dudas. Me iba a enfrentar con un ave más corpulenta que yo, y que, como las perdices, buscaba refugio en cuanto me veía. Era el faisán. Como siempre, tomé altura y observé a la perra. Ella no paraba de ir de aquí para allá, pero no me parecía que hubiera encontrado nada, así que pensé que tenía tiempo de darme una corta sacudida.
Un instante después, la actitud de la perra me puso en alerta. Estaba de muestra. El faisán debía estar muy cerca y yo no podía perder detalle, pues tenía que atacar en cuanto lo levantase. El faisán, al verme en el cielo, no quiso volar demasiado y fue a buscar refugio entre los carrizos. Yo confiaba en que la perra lo haría volar de nuevo, así que volví a remontar y esperé la ocasión. Había conseguido abatir mi primer faisán, pero comprendí que el impacto con un ave de ese tamaño entrañaba serios riesgos. Cada vez me encontraba más a gusto con la perra. Nos compenetrábamos perfectamente, e incluso alguna de esas veces en las que el poderío físico del faisán me dificultó su captura en el suelo, fue ella misma quien me lo sujetó hasta que me hice con él. Los retos a los que me he tenido que enfrentar durante mi vida se han sucedido uno tras otro. De la paloma de escape a la perdiz, de la perdiz al faisán y por fin del faisán
a Lana de Real, una de las presas más rápidas, fuertes y bravas que conozco. Cuando vieres que tu halcón está en su altura, levanta siempre viento arriba y al través, en manera que eches los ánades por seco, pues entonces vendrá mejor tu halcón, porque entiende que puede cobrar. En ese primer ataque fallé. El ánade se echó al suelo antes de que lo pudiera ni tan siquiera rozar. Debía esperar a que la perra lo echase de nuevo, y esta vez atacar desde más arriba, más rápido. Desde que aprendí esa lección, mis ataques a los ánades, tanto a los machos como a las hembras, han sido casi siempre a la máxima velocidad que me han permitido mis alas. Hay que aturdirlos antes de que lleguen al suelo, pues allí su fortaleza es extraordinaria.
Repasando mi vida desde el jardín hasta ahora, he podido comprobar que aquella relación entre el halconero, la perra y yo, que tan extraña me parecía al principio, se ha ido consolidando. El respeto y cuidados del halconero, la fidelidad de la perra y mi propia entrega la han convertido en algo muy parecido a una amistad. Et porende cuantos escribanos en el mundo son, non podrían escribir cuantas cosas son mester, si el falconero non ha entendimiento de suyo, para conocer la manera del falcón, e lo que cumple de facer.